Hola, mi nombre es César Vizcarra y hoy tenemos que hablar de bases biológicas de la conducta. Es un tema amplio, extenso, tiene eh, una serie de elementos teóricos y no he querido entrar por ese lado, porque tendríamos que hablar de cerebro, de lóbulos, de cisuras, de funciones, de lesiones, del sistema endocrino, del periférico, del autónomo, es bastante extenso. Probablemente eso lo tocaremos cuando tengamos la clase en directo, ¿no? Lo que he querido hacer hoy día es tratar algunas preguntas que uno hace acerca del cerebro, algunas preguntas que son de repente un poco más prácticas y vamos a involucrar un poco de teoría junto a esas preguntas prácticas. Para ello he utilizado un artículo interesante de una revista científica, la Cognifit, que reúne investigaciones hechas en varias universidades, sobre todo norteamericanas, y habla sobre las 100 curiosidades del cerebro. Un poco difícil abarcar las 100 curiosidades en tan poco tiempo. Vamos a hacer, si podemos, 50. Y veamos, pues, punto por punto, ¿no? Dando algún poco de teoría también, ¿no? Como para reforzar lo que se hace en clase. También debo decir que las imágenes, la mayoría de ellas son de un expositor mexicano, Jürgen Klarik. Se hace llamar pues neurociencia, inventa así una serie de cosas. Un término neurociencia se ha vuelto muy popular ahora, lo que en el pasado conocíamos como psicofisiología. Y es que el estudio del cerebro ha tenido una evolución. Desde la época en la que los soldados romanos rescataban pues a los soldados casi muertos y cerebro medio expuesto, medio abierto, iban descubriendo qué áreas eran lesionadas y al momento de recuperarlos, bueno, se hacía un seguimiento, ¿no? Longitudinal de estos sobrevivientes y ver de qué manera habían podido eh, desarrollar habilidades aún después de semejantes lesiones. Pero había una suerte de localizacionismo. Se lesionó tal área del cerebro y perdió tal función. Pasando por la frenología, que era según la dimensión del cráneo, medida, forma, uno podía sacar o obtener la personalidad. Siempre se ha buscado una relación entre la parte anatómica, sobre todo anatómica, ¿no? Del cerebro con las conductas y la parte, en este caso, psicológica. Luego, el desarrollo de los electroencefalogramas, el desarrollo de las tomografías, de las resonancias magnéticas nucleares, ha sido todo a favor de un estudio cada vez más certero, cercano, científico sobre el cerebro. En el punto 1, ¿no? Dice, el cerebro tiene muy poca capacidad de almacenar nutrientes y demanda un elevado aporte de oxígeno y glucosa. Es cierto, es cierto, oxígeno y glucosa. Eh, del peso del cuerpo, el cerebro solamente ocupa pues el 2%. Un cerebro normal pesa 1450 gramos. Puede ser más, puede ser menos, el peso no determina la inteligencia. Hay genios que han tenido un cerebro de 1 kilo, otros de 2 kilos, pero el promedio es de 1.500 más o menos, ¿no? Pero este cerebro recibe el 12%, de 12 a 15% del gasto cardíaco y el 20% del oxígeno, de ahí la importancia de la respiración, de la oxigenación. Mucha gente estudia en el colegio echada, ¿no? Estoy escuchando, dice. Yo no entiendo cómo puede respirar echado, ¿no? Lo que está llamando es el sueño, más bien. Está activando su glándula pineal, liberando melatonina, ya que al taparse los ojitos, ¿no? Al no ver la luz, está en la oscuridad, llama al sueño, llama al ciclo de sueño. Entonces, sí, pues, no desarrolla esa capacidad de que ayudarle, oxigenarle, hacer ejercicios. Acá se cumple muy bien la idea, es mente sana, cuerpo sano, ¿no? Las ideas y recuerdos cambian tu cerebro. Muy bien. ¿Qué son los recuerdos? Son las vivencias, hechas imágenes
ligadas a sentimientos, emociones. De alguna forma u otra, se dice que los niños requieren de estimulación temprana y no desde el momento que tiene 3 4 años, no, desde la prenatal. Es una estimulación de tipo fetal. Hablan de memoria fetal incluso. El niño puede reconocer sonidos al momento de nacer que escuchó durante su estancia en el vientre materno. Y de una manera u otra no solamente son los sonidos, sino las experiencias mismas las que van determinando el cómo el cerebro se va a desarrollar. Por ejemplo, se sabe perfectamente que hay hemisferios que tienen diferentes funciones y es muy probable que si uno está acostumbrado a vivir en un ambiente musical, un ambiente rodeado de literatura, de pinturas, se active mucho más la parte derecha del cerebro. Y si desde muy temprana edad se le estimula para desarrollar habilidades numéricas, matemáticas, de hecho que tiene que ser la parte izquierda. O sea, el cerebro se va amoldando al tipo de actividad que uno desarrolla, ¿no? Hay acá, por ejemplo, una suerte de ¿qué? De plasticidad, no tanto cerebral, sino más bien neuronal. Las neuronitas comienzan a trabajar según el tipo de actividad que uno comienza a desarrollar. Las ideas y recuerdos cambian tu cerebro. El cerebro suelta chispas, corriente. Tiene microvoltaje, de ahí pues el hecho de que en una época se descubra esto y se colocaran electroencefalogramas. No se ponían agujas al cerebro, se colocaban electrodos sobre la superficie del cráneo. Y de acuerdo a ese microvoltaje se iba midiendo pues, ¿no? Unos picos, unas frecuencias. Es capaz de encender una lámpara pequeña. Está conformado por miles de millones de células cerebrales llamadas neuronas. Estas neuronas, cuando hacen sinapsis, o sea, cuando se comunican entre ellas, requieren de un potencial de acción. Así como cuando uno presiona el interruptor y permite que el choque de protones y electrones libere corriente y genere la luz, igual hay un choque de cargas positivas y negativas entre las neuronas. Están hechas representadas por la acción de la bomba de sodio y potasio. Carga negativa interna, carga positiva externa. Ya saben ustedes que no puede haber un impulso corriente, un fluido, si es que las cargas están polarizadas. O si polarizadas, no hay ningún tipo de propagación de nada. Tiene que haber un intercambio de iones, ¿no? Pos y nega, pos y nega, pos y nega, pos y nega. Y esto lo hace por la bomba de sodio y potasio, a través de la ley del todo o nada. O sea, o bien pasa el impulso o bien no pasa. Es como cuando usted, ¿no? Voy a presionar acá el interruptor. Si lo presiono poquitito, no es que la luz se apague poquito. O bien se apaga o bien se prende. Creo que está mejor apagada, ¿no? Bueno, ahí, iguales. Bien, las neuronas producen una actividad eléctrica, ¿no? Y de hecho, películas clásicas como Frankenstein, ¿no? El sujeto le devuelve la vida generando pues una, una fuerte corriente en el cuerpo, ¿no? Al sistema nervioso se le ataca con corriente. Hace unos años un médico había dicho que podía empezar a curar las parálisis, colocando pues invadiendo pequeñas cantidades de corriente hacia la columna. No se supo más de esta persona, ¿no? Pero sí, había sus pacientes que declaraban haber recuperado la movilidad. Bueno, aunque quién sabe, ¿no? De repente fue un engaño. Nuestras capacidades mentales no envejecen al mismo tiempo. Bueno, de hecho que todos envejecemos, ¿no? Desde el momento en que naces hay un proceso de envejecimiento, progresivo, gradual, pero lo hay, ¿no? La parte más importante para la mielinización, la mielina es la envoltura que rodea el axón, a eso se le llama maduración neuronal, se da entre los primeros 7 años de vida. De la importancia de que la estimulación durante ese periodo sea muy alta, ¿no? Los cambios en la actividad mental son más complejos de lo que parecía hace un tiempo atrás, ¿no? Sobre todo cambios a nivel cognitivo. Y de hecho, un personaje en psicología cognitiva fue Piaget. Y Piaget observó durante 40 años, él era psicólogo, biólogo, filósofo,
cómo se va evolucionando las manifestaciones cognitivas e intelectuales, ¿no? En el niño. Planteó una serie de estadios y de repente el tiempo le dio la razón, no solamente por la manifestación conductual o la manifestación a través de sus estudios cognitivos de estos niños, sino también el hecho de que vemos cambios en la morfología del cerebro y también en su actividad, más que la morfología en sí es sobre su actividad neuronal. Ahora se puede ver como hay áreas del cerebro donde se pueden observar eh, actividades, de repente el momento de ejecutar una melodía a través de un instrumento musical. Se puede detectar cómo áreas se van cubriendo, ¿no? Se van coloreando, por así decirlo. Y esto es interesante porque se ha visto, se ha observado cómo, por ejemplo, en niños muy pequeños, sobre todo en bebés, la proximidad de un aparato como el celular, una tablet, genera una suerte de actividad, ¿no? No muy saludable, que digamos. En un adulto esta actividad no es tan evidente. En un bebé sí lo es, ¿no? Y ahora pues las mamás están distraídas, ¿no? Le dan el celular al niño y el que se encargue de ver todo el día eso. No solamente que se va bajando la vista, que de hecho va a ser ciego en el futuro. Tampoco es el hecho de que se le baje el audio, porque hasta audífono le ponen. Es el hecho de cierta radiación que emite ese celular. Una edad propicia para las actividades son los 20 años, estás en toda la expresión. Por eso muchos chicos que han tenido cierto fracaso escolar en primaria y secundaria podrían recuperar o podrían de repente desarrollar algún tipo de habilidad que no habían descubierto hasta ese entonces. Muchas veces a los chicos a través del sistema escolar se le impone una serie de aprendizajes y es hasta cierta edad en la que él descubre algunos de ellos en los que puede ser realmente muy hábil, ¿no? Y entre las cosas que revisa, por ejemplo, ¿no? El, mm, Roberto Gómez Bolaños hizo Chapulín a los 41 años y a los 42 hizo El Chavo. O sea, tendría de repente, pues, dormida, ¿no? Su habilidad histriónica y despertó en un momento en que se dio la oportunidad él mismo de poder expresarla. Muy bien. Ahora, uno puede pensar, ¿no? Bueno, estas son suposiciones. No, pero estos estudios se han hecho obteniendo información de más de 3 millones de personas. Hay publicaciones en la Psychological Science donde se habla pues de estas investigaciones, ¿no? Uy, se me pasó. ¿Dónde estás? Acá. El cerebro necesita un continuo suministro de oxígeno. De hecho, pues, ¿no? Eh, por ejemplo, células cerebrales mueren por falta de oxígeno, causando confusión y pérdida de memoria. Es cierto, es cierto. Eh, de ahí viene nuevamente lo que dije en un principio, la oxigenación y la buena respiración. Una respiración bien oriental. Los orientales desde muy pequeños aprenden a respirar profundamente. Dentro de sus creencias está la de pensar, suponer que uno al nacer se le provee de una cierta cantidad de respiros. Piensan de repente que uno nace con 1 millón de respiros, ya, vamos exagerando, ¿no? Ya 100.000 respiros. Ya. Si yo quiero vivir más tiempo, necesito tiempo para desarrollar todas las experiencias que me permitan ascender a un plano superior. Entonces, debo respirar lo más profundo que pueda, ¿no? Para prolongar, alargar mi tiempo de vida. Entonces, mantengo la respiración. Pues, me demoré el tiempo que demoran ustedes, de repente mandarse 20 respiros, ¿no? Es más, veo de repente sentado en la carpeta un chico que está encogido de hombros, ni respira. Pero vayamos a un caso más grave. Pones una bolsa en la cabeza. Ese ejercicio que hacen muchos chicos a modo de juego, ¿no? Se ahorca, ya, desmaya, me dicen, y se desmaya, se desvanece. Una persona que ha tenido pues una hemorragia cerebral, un ictus, ahora se llama ictus, ¿no? A todo lo que involucre pues de hemorragia, derrame, ¿no? Es un término que los médicos quieren utilizar ya para generalizar todo ese tipo de terminologías medias caseras.
Confusión, sí hemos visto gente que se desmaya, despierta desorientada, ¿no? Y pérdida de memoria también. En convulsiones también se puede ver eso, y de manera mucho más grave, ¿no? El estrés cambia tu cerebro. Bueno, pero ¿qué cosa es estrés, no? Antes se pensaba que el estrés lo tenían solamente los administradores, los que tenían cargos de mucha responsabilidad económica. No, ahora el estrés lo tienen los niños, los jóvenes, los adultos, todos tienen estrés ahora. Eh, lo que sucede es que la evaluación, la interpretación que hacemos sobre las situaciones reales por las que pasamos son aprendizajes. Entonces, si a un niño desde muy corta edad se le provee de todo tipo de soluciones a situaciones que antes eran naturales en un niño. O sea, por ejemplo, eh, ustedes van a recordar con sus padres, pregúntenle, ¿no?, cuándo tomaban Inca Cola o cuándo tomaban Coca-Cola. Bueno, cuando había un cumpleaños, ¿no? Cuando había una fiesta y la gente tomaba, comía un chisito, de una manera excepcional consumía eso. Pero hoy no, pues uno agarra, compra, ¿no?, lo mejor del mundo. Antes tenías un problema y como no había internet, no había nada, pues lo contabas con tu amigo, con los libros, las novelas. Tenías que hacerte fuerte. Eh, hasta la educación, ¿no? Decían la letra con sangre entra. Entonces como que uno estaba ya entrenado a ser golpeado por la vida. Y como que no provocaba tanto sufrimiento el hecho de que tuviera pues algún tipo de experiencia, ¿no?, dramática, dolorosa. Pero hoy no. La percepción que tiene un joven, una persona respecto a un problema es sobredimensionada. Entonces, aprende a que su vida debe ser un poco más sencilla. Si quiere algo, lo obtiene, una tarjeta de crédito, televisión, un control remoto, todo eso así, en directo, ¿no? Rápido. Y si no lo tiene rápido, ya no quiere, ya. Entonces, eso hace de que cuando no tenga algo que espera tener, o que espera obtener, o que espera conseguir, se frustre. Y la frustración va acompañada de una sintomatología física, fisiológica, conductual, emocional, y todo esto genera cambios en el cuerpo. O sea, lo que debería generar una situación de peligro real, por ejemplo, un terremoto, ¿no?, la pérdida de un ser querido, el hecho que no consiga algo ya le genera ese nivel de estrés, provocando un pésimo desempeño en todas sus áreas cognitivas, escolares, hasta una esperanza de vida más corta, ¿no?, enfermedades crónicas. Parece que esto tiene que ver también básicamente con qué, con eh, la frecuencia cardíaca elevada sin un ejercicio que compense esto, ¿no? Los niveles de azúcar en la sangre y los grados de resistencia a la insulina. Y pues se activa el sistema inflamatorio. Interesante este asunto. Tenemos lóbulos en el cerebro. Vamos a sacar. Tenemos lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital, ¿no? Y se supone que hay funciones para cada lóbulo. Tacto, gusto, en el parietal, audición, aprendizaje, memoria, en los temporales, la visión en la parte occipital y las funciones psíquicas más complejas en la parte frontal. La parte frontal, la prefrontal, la personalidad, la planificación, la ejecución de acciones generadas por juicios calculados, etcétera, ¿no? Y siempre nos hablan de las papilas gustativas, por ejemplo, ¿no? De los 10 sentidos que hay: visión, audición, gusto, tacto, olfato, senestesia, los internos, la kinestesia, lo muscular, el vestibular, el equilibrio, y la termocepción y la nocicepción, que pueden ser variantes del tacto. Siempre se decía que uno saborea, está rico, salado, dulce en la lengua, pero no. Todo parece indicar que estos sabores son decodificados en el lóbulo parietal, ¿no?
y no en la lengua como se pensaba. La lengua es un receptor que envía la información codificada hacia el cerebro, donde la decodificación ya en el cerebro hace que uno pueda sentir que puede ser o no agradable. Es por eso que uno puede, pues, por ejemplo, también se ha aprendido eso, ¿no? Uno come su palta, ¿qué le echa? Le echa azúcar, no le echa sal, pero azúcar le echan en Brasil. Y a la papaya ellos le echan sal y nosotros le echamos azúcar. Entonces ellos se escandalizan, ¿cómo pueden a una fruta, la palta, echarle pues echarle sal? Es como que yo le eche pues sal, ¿qué cosa? La fresa, ¿no? Es una cuestión de aprendizaje. El chifa, por ejemplo, nadie se escandaliza por, ponte un caluguantán, ¿qué cosa es? Es dulce con salado. Es un aprendizaje, entonces el cerebro reconoce que es rico, dice, ¿no? Entonces, otro enigma más, ¿no? Descubierto. Escuchar no o sí. Las palabras pueden cambiar tu cerebro, ¿sí? En Estados Unidos se hizo un estudio acerca de esto. Hay publicaciones, el no o sí puede generar diferentes reacciones. Por ejemplo, un no está asociado pues a, a- a no tener, a no obtener una condición de aprensión. El bebito quiere lactar. No, mamá, hay un rechazo, ¿no? O sea, el no es la negación de algo que uno de repente uno desea, uno quiere. Y el sí, de repente, el abrazo materno. Ya ven acá, si te quiero, si te amo, si te escucho. No, no me interesas, no me gusta. O sea, como que vamos asociando el no a una carga emocional bastante negativa. Y esto que puede generar, eh, en el momento que estamos hablando, no, un rechazo, una liberación bioquímica del cortisol. ¿Qué es el cortisol? Una hormona, la hormona del estrés. La hormona del estrés. O sea, una palabra puede provocar lo que pasa con los chicos que van a postular. Y si no me sale, y si no resulta, y si no alcanzo vacante, y si no me acuerdo. A pesar que está así ahí, ¿no? No parece, es un condicional nada más. Si no, si no la hago. O sea, se está generando un grado de estrés acompañado de una reacción de cortisol que a la larga va a bloquear su pensamiento, su memoria durante el examen. ¿Por qué? Porque se activa un mecanismo de huida. Ustedes saben que el estrés real se produce ante una situación de alarma, ante una situación de peligro. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo eh, ya no se preocupa mucho en pensar, sino más bien busca una reacción de defensa o de huida. Y esto no lo hace pues exactamente el cerebro, lo hace el simpático y parasimpático, ¿no? Las funciones autónomas de escape. Y la parte reptiliana del cerebro, la parte límbica del cerebro, la parte interna, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. En cambio, el sí, sí se está asociado a la recompensa, al bienestar, sí te voy a dar, si eres importante, si eres alguien valioso, si es cierto lo que dices, libera dopamina, un neuromensajero, un neurotransmisor en el cerebro, que está asociado pues a una sensación de placer, de satisfacción. Mucho cuidado con las palabras. Tú no sabes nada, nada sabes, no eres capaz. Ese, ¿no? Que desde muy pequeño lo asociamos pues a las críticas, censuras, que nos pueden hacer sentir muy, muy, muy mal. Uno lanza nomás, ¿no? Y es que lo que pasa es que cuando uno dice unas palabras tienen poder, detienen la acción del otro sujeto. Entonces, si yo veo que provoca una reacción que para mí es conveniente, la busco, la ejecuto, ¿no? Se han cuenta que estamos pensando de cerebro, pero estamos hablando de ya de una cierta relación que hay en la vida de cada uno respecto a esto. La inteligencia no depende del número de pliegues. Bueno, acá vemos que hay fisuras, circunvoluciones, ¿no? Pero se pensó que mientras más fisuras, mientras más accidentado sea el cerebro, más evolucionado es. No es del todo cierto esto. Hay cierta coincidencia, ¿no? En que algunos animales no presentan pues tantas fisuras, pero lo que determina en cierto modo el grado de evolución no es tanto solo el tamaño del cerebro, la morfología, sino la actividad neuronal. Puedo tener un cerebrazo, ¿no? Pero no pienso, no reacciono, no lo estimulo. Las pobres neuronas están solitas ahí y se van perdiendo funciones. Plasticidad neuronal. No me estimulas, ¿para qué voy a pensar?
Por eso que muchas madres que dicen, no le digas nada, está descansando, hay que duerma, con tal de que no haga bulla, poco más hasta calmante le doy para que no se despierte el bebé, pero un bebé activo, hiperactivo, que esté trabajando, que esté manipulando objetos, ese, ese bebito va a ser pues un genio, ¿no? En el futuro, si no un genio, por lo menos alguien muy inteligente, ¿no? El 60% del cerebro está formado por grasa. Los que han tenido oportunidad de tocar un cerebro, o sea, después de la necrosis se toca un cerebro, sí, pues tiene una consistencia media eh, deslizante, medio aceitosa, ¿no? Sí está formada por grasa, no es un músculo, dice el músculo, dice, ¿cómo es un músculo? ¿Acaso tiene uso muscular ese cerebro? Es un músculo que hay que entrenar, bueno, una analogía, pero no es un músculo, pues, ¿no? Dieta baja en omega 3, desgaste del cerebro. Claro, el omega 3, ¿dónde encontramos el omega 3? Lo más el bonito, pescado, el atún, ¿no? Los rabanitos. Sí, pues hay omega 3 en los alimentos sanos, no pues en los embolsados. Y acá somos tercos, queremos más tartracinas, carbohidratos. Las dietas sin conservantes ni colorantes mejoran el desempeño cerebral. Exactamente. O sea, ¿cuáles son las dietas que no tienen conservantes ni colorantes? Las que no estén basadas, las que están con cascarita y te las mandas ahí, con cáscara y todo, si es posible. Por ejemplo, dice, la gente que comía al mediodía sin preservantes o colorantes obtenía 14% más en los test de inteligencia. Bueno, puede parecer una exageración, ¿no? Pero estudios de 1 millón de estudiantes de Nueva York. O sea, no es solamente pues algo que yo supongo, ¿no? O sea, una dieta saludable va a generar pues una mejor producción intelectual. Ahora que estamos en casa por esta cuarentena, vamos a ver qué estarán comiendo, ¿no? Es cierto, el tofu es un alimento, ¿no? Que lo encontramos en los chifas, o la gelatina, tiene esa textura. Tú lo tocas y das un poco de nervios, medio blandito. Y acá ya una cosa importante, tenemos dos hemisferios, tú los tocas y cuando los cortas por el medio, o sea, los hemisferios están acá, lo cortas por el surco interhemisférico, o sea, el canal que divide ambos hemisferios, vamos a encontrar en el centro un puente que comunica ambos hemisferios, que es al final el que determina que ambos se comuniquen, ¿no? Ambos se relacionen, ambos tengan funciones complementarias, el cuerpo calloso, ¿no? Rodeado de un sistema límbico. Importantísimo, porque ese cuerpo calloso ha, eh, ha sido cortado a veces por los neurocirujanos. En pacientes que han tenido ataques de epilepsia, se reducían los ataques cortando esa área, pero provocando una desconexión cerebral. El chocolate es bueno para el cerebro. Qué rico huele el chocolate. De verdad, no huele chocolate. Oh, no sé si les ha pasado a ustedes que huele chocolate y uno se relaja. Mira, si estás en la sierra, por ejemplo, toma un chocolate caliente, oh, no solamente porque te caliente el cuerpo, sino el olorcito. ¿Qué pasa cuando uno consume chocolate caliente? El cerebro tiene ondas beta, alfa, teta. Por ejemplo, no sé si han escuchado ustedes hablar de las ondas alfa para relajarse. ¿No? Ondas alfa son sonidos casi homogéneos, como el aum de algunas filosofías orientales. Hay músicas que ahora ponen por internet donde uno puede relajarse, meditar. Dice que la meditación está colaborando, ¿no? Hay unos neurotransmisores, eh, ¿cómo le llama este? Hay dopamina, acetilcolina, serotonina, GABA, que son inhibidores de sinapsis para evitar que uno pueda, ¿no? Tener una gran actividad físico-psicológica. Ondas teta, ya pues habrá que consumir si quiere unos 100 gramitos de chocolate al día, ¿no? ¿Y eso qué va a provocar? Eh, Aparte de reducir el riesgo de, de una enfermedad cardiovascular, el chocolate también puede reducir un riesgo de ictus. Y hemos dicho hace un momento que el ictus es un tipo de afección cerebral, ¿no? Sí, muy a diferencia de lo que mucha gente puede creer. El chocolate también relaja, dice que también genera pues, una sensación de placer, ¿no? Es bueno para el cerebro. Cacao. Estoy hablando de chocolate, no lo que vende acá no es chocolate.
que le meten saborizantes, ¿no? Ni cacao tiene esto. Los chocolates que vienen de la selva central, por ejemplo. La risa modifica positivamente el cerebro. Bueno, hay gente que parece que por tener una cara más seria, más amargada, ¿no? Se ve más interesante. Lo que está haciendo es simplemente atacar su cerebro, porque está acompañándose de estrés, todo eso, y hemos visto cómo el estrés puede modificar la salud del cuerpo, ¿no? Y la salud del cerebro. El solo hecho de que uno exprese una expresión de sonrisa, muestre los dientes, ya está generando un cambio positivo en el cerebro. O sea, a reírse, ¿no? Hay un dicho oriental, como dice, quien canta su mal espanta. Se tendrá cantidad de años este dicho, y es importante. Van a encontrar ustedes en los libros una enorme cantidad de números acerca de cuántas neuronas tenemos en el cerebro. Bueno, pues no hablan de millones, de billones, nunca sabremos exactamente cuántas hay, ¿no? Acá por lo dicen 100.000 millones. Claro, lo que hacen, bueno, las neuronas, pero las glías, que son el soporte de las neuronas, cuadriplican esa cantidad. O sea, el cerebro es una masa enorme de actividad, y una actividad rica que hace y ejecuta pues acciones muy complejas. Las colocas en fila, recuerda, 1000 kilómetros, dice, ¿no? De neuronitas, ¿no? Bueno, datito. El peso o tamaño del cerebro no está reñido con la inteligencia, ya lo hemos dicho ya, ¿no? Entonces hay elefantes, ¿cuánto pesan? 4 kilos y más de 4 kilos y medio su cerebro. Una ballena, casi 8 kilos de cerebro, y no por eso son más inteligentes que el ser humano. El ser humano, 1400 gramos, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Es más, el cerebro de la mujer pesa entre 200 a 300 gramos menos que el del hombre. Y pues nada que ver con la inteligencia. Para nada está determinado por ello. Tu mente trabaja cuando duerme. Es interesante, ¿sí? Sí trabaja cuando duerme. Mucha gente dice, me quedo dormido, como me duermo me despierto. Mentira. Hay actividades que se dan durante las horas de sueño. Actividad more y no more, ¿no? Yo empiezo a dormir, empiezo mi fase no more. Estoy tranquilo, fase 1, 2, 3, 4 de sueño. Son 4 fases no more, con ciertos cambios en cada una. Y en el momento que estoy en la fase de sueño en sueño, o sea, cuando hay contenidos oníricos, o sea, esos sueños o pesadillas que tenemos, ahí hay una fase MOR, movimiento ocular rápido. Entonces los ojos se mueven, parece uno poseído. Esta fase de movimientos asegura que uno está soñando, ¿no? Espérate que sueñe un poquito más, lo sacudes y lo levantas y te va a hacer como te cuenta todo lo que estás soñando. Es más, se libera adrenalina, lo que hace, entonces, que la adrenalina es un mensajero que hace que uno dispare, ¿no? Emociones o reacciones de huida, de alerta, de defensa. Acá tengo este videito, vamos a compartirlo. A ver. ¿Qué hace el cerebro cuando duermes? La noche antes del domingo de Pascua de 1936, el fisiólogo alemán Otto Loewi se despertó en mitad de la noche y realizó una serie de anotaciones sobre algo que llevaba tiempo intentando demostrar. Volvió a dormir y durante ese sueño algo ocurrió en su cerebro. La noche siguiente despertó. El fisiólogo alemán Otto Loewi se despertó en mitad de la noche y realizó una serie de anotaciones sobre algo que llevaba tiempo intentando demostrar. Volvió a dormir y durante ese sueño algo ocurrió en su cerebro. La noche siguiente despertó y realizó por fin el experimento de neurociencia con el que demostró que la transmisión neuronal era química y no eléctrica. Ese mismo año ganó el Premio Nobel de Medicina sentando las bases de la actual neurociencia. Hasta mediados del siglo XX se pensaba que mientras dormíamos nuestro cerebro tenía un comportamiento pasivo, nada más lejos de la realidad.
En 1953, dos investigadores de la Universidad de Chicago comprobaron, a través de uno de los primeros encefalogramas de la historia, que al dormir el cerebro seguía funcionando y que durante la fase REM, el movimiento rápido de los ojos, tenían lugar unas ondas muy parecidas a las que tenemos estando despiertos. Además, comprobaron que en esa fase se producían los sueños. Durante ellos, nuestro cerebro crea historias que se salen de los parámetros habituales que utilizamos para resolver diferentes problemas. Podríamos decir que los sueños hacen que el cerebro ponga en marcha conexiones diferentes a las que tenemos estando despiertos. Explora ideas no contempladas y las dota de un nuevo sentido. Por eso, al dormir, consolidamos la memoria y mejoramos nuestra capacidad de aprendizaje. Posiblemente una de las funciones más fascinantes de nuestro cerebro es que durante el sueño tiene la capacidad de limpiarse. Cuando dormimos, el cerebro elimina residuos, como la proteína beta-amiloide, responsable del Alzheimer y otras enfermedades. Y lo hace a través de una red de tuberías que bombean fluido cefalorraquídeo para eliminar las toxinas almacenadas en los espacios que quedan libres entre las células cerebrales. Este maravilloso sistema fue descubierto hace muy pocos años y bautizado con el nombre de sistema linfático. Además, al dormir, nuestro cerebro regula un número importante de funciones fisiológicas a través de la producción de hormonas. Es el caso de la hormona del crecimiento o de la melatonina, que regula los ciclos del sueño-vigilia. En definitiva, el cerebro humano noctámbulo es el órgano en el que se elaboran nuestras facultades intelectuales, el pensamiento creador, la memoria, la capacidad de análisis y síntesis. Y aunque muchas de las funciones del sueño son aún desconocidas, hay otras muy estudiadas que nos muestran que durante este periodo el cerebro mantiene una actividad crucial para la vida. Te contamos algunas cosas más en el siguiente post, por si te apetece echarle un vistazo. Muy bien. Hablaban de la fase REM. Era mismo amor. Lo que pasa que amor es en castellano, español, movimiento ocular rápido. Y el REM del que hace mención es el Rapid Eye Movement, o sea, rápido ojo movimiento, ¿no? Tu mente trabaja cuando duermes. Luego, el cerebro consume mucha energía y calorías. Es cierto, uno piensa que pensar, que desarrollar ejercicios o trabajar no genera, pues, no genera un consumo de energía, claro que sí. Se hizo una prueba comparando dos grupos de estudiantes trabajando con la computadora y al término del ejercicio, un grupo que no trabajó con la computadora y otro grupo que sí trabajó con ella. Que se encontró que el ejercicio mental, la actividad mental, desgastaba mayor cantidad de energía. El número de energía que consumía fue 200 calorías más quien está trabajando con la computadora. ¿Por qué? ¿De dónde saca su combustible el cerebro? De la glucosa. Entonces, baja el nivel de glucosa en la sangre cuando uno trabaja demasiado. Pero es que el cerebro no es solamente para pensar, controla muchas funciones. Pero la respiración, ¿quién la controla? El cerebro, el tronco encefálico. La digestión, la circulación del cerebro. Entonces, muchas funciones físicas, corporales, también son controladas por el cerebro. Es como una especie de, ¿no?, de director de orquesta, ¿no? De hecho, que tienen que consumir mayor cantidad de energía y calorías. El reconocimiento facial tiene un patrón cerebral. Interesante. ¿Cómo procesa uno la información de otra persona con un rostro? A través de los espejos del alma, los ojos. Los ojos son indicadores. O sea, yo puedo reconocer, por eso que la gente que lleva anteojos, ¿no? Ustedes han visto que en el juego de póker, cuando se juega mucha cantidad de dinero, hay gente inexpresiva y la mayoría de ellos llevan unas gafas oscurísimas para que no vean los ojos y otros que se acercan a ver, ¿no?, alguna reacción pupilar. En nuestro contacto de persona a persona, los ojos son un indicador
de rechazo o aceptación. Por ejemplo, las pupilas se dilatan cuando alguien siente cierta simpatía por otra persona. Difícil ver las pupilas de otras personas, ¿no? Pero si logras verlas, sobre todo en gente que tiene ojos claros o bajo la luz, tu acercamiento puede provocar una dilatación, con eso puedes tú asegurar de que estoy bien aceptado. Luego los labios, la boca y por último la nariz. Esto ayuda al procesamiento de información en el cerebro. Antes se decía, por ejemplo, ¿no? Que ciertos alimentos mejoraban la memoria, ¿no? Entonces, neurofosfato, en una época en la que a nosotros nos daban, las mamás nos daban, ¿qué cosa? Aceite del hígado del bacalao. Neurofosfato Sky, y uno dice que tiene una memoria prodigiosa, ¿no? Bueno, hoy en día se sabe que hay una proteína, la RGS14, que puede disparar la memoria fotográfica incluso, ¿no? Y eso se ha hecho con animales, con ratas, y sí, se ha logrado descubrir de que pueden almacenar mayor información, o por más tiempo en todo caso. Y también con algunos primates se ha hecho esto. Ya ustedes saben que si se hacen primates ya está muy cerca al ser humano, si es que no lo han hecho ya en seres humanos. Esto podría ser, por ejemplo, una cura para un trastorno de la memoria. Por ejemplo, ¿cuál es? El síndrome de Alzheimer. También puede ser, por ejemplo, un elemento que puede ayudar con la Corea de Huntington, un desequilibrio cerebeloso, ¿no? El síndrome de... O sea, hay una serie de enfermedades que podrían estar involucradas con el manejo de esta proteína, la RGS14. ¿Cuánto vive una neurona, no? En realidad, ¿qué es una neurona? ¿Qué función cumple? Acá tengo un video también que quiero compartir con ustedes. Son videos cortos, he tratado de buscar videos cortos como para que no sea muy dilatado todo esto, a pesar de que se va rápido el tiempo. Estamos en el 21, vamos a ver. La neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Las neuronas son células eucarióticas especializadas en recibir, procesar y transmitir información mediante impulsos nerviosos. Se estima que el encéfalo humano posee unos 100.000 millones de neuronas, y una tercera parte de ellas se concentra en la corteza cerebral, sitio en donde se lleva a cabo el más alto nivel de procesamiento neuronal, como lenguaje, memoria y cognición. Cada neurona posee un cuerpo o soma celular, del cual emergen una o más ramificaciones denominadas neuritas. Las neuritas responsables de recibir información y conducirla hacia el cuerpo celular se denominan dendritas. La neurita que conduce la información desde el cuerpo celular hacia la periferia se llama axón o cilindro eje. El tamaño del cuerpo de la neurona es variable. Puede medir desde 5 hasta 135 micrómetros. La forma del soma neuronal es también diversa. Puede ser poliédrica, alargada, esférica, estrellada o piramidal. Las dendritas son prolongaciones, habitualmente ramificadas, que nacen del cuerpo neuronal. Son proyecciones citoplásmicas envueltas por la membrana de la célula. Sus organelos y componentes característicos incluyen mitocondrias, neurotúbulos, neurofilamentos, retículo endoplásmico liso y cuerpos de Nissl formados por retículo endoplásmico rugoso. Las dendritas se encargan de recibir información y conducirla en forma de impulsos nerviosos hacia el cuerpo neuronal. Cada neurona tiene un solo axón,
generalmente largo, se extiende desde el cuerpo de la célula y en su porción terminal se divide en ramificaciones de diámetro más pequeño, cuyos extremos se ensanchan y forman botones sinápticos, llamados también botones o pies terminales. La membrana celular del axón se conoce como axolema y es continua con la membrana plasmática del soma y las dendritas. El citoplasma del axón se conoce como axoplasma. La unión entre el axón y el cuerpo neuronal se llama cono axónico. El axoplasma contiene mitocondrias, neurotúbulos, neurofilamentos y retículo endoplásmico liso, pero no posee cuerpos de Nissl ni ribosomas libres. El axón se encarga de conducir los impulsos nerviosos desde el cono axónico hasta los botones terminales. Los axones pueden estar o no recubiertos por una capa de mielina, que es una sustancia predominantemente lipídica que permite la conducción más rápida y eficiente de los impulsos nerviosos. Clasificación de las neuronas. 1. Con base en el número, la longitud y la forma de sus ramificaciones, las neuronas se clasifican en A. Monopolares o unipolares. Son aquellas de cuyo cuerpo celular emerge un solo proceso. Las neuronas de este tipo se hallan en el cerebelo y en el núcleo coclear dorsal. B. Pseudomonopolares o pseudounipolares. Estas tienen un cuerpo celular del cual surge una prolongación que se divide en dos ramas a corta distancia de su nacimiento. Durante el desarrollo embrionario, estas neuronas comienzan como bipolares. Son las neuronas características de los nervios espinales, de modo que son de tipo sensitivo, cuyo extremo distal está conectado a cierta clase de receptor. Su cuerpo se halla en los ganglios de las raíces posteriores de la médula espinal y su extremo proximal penetra en la médula espinal. El extremo de la rama que se dirige hacia la periferia posee ramificaciones dendríticas. El extremo que penetra en el sistema nervioso central termina en botones terminales. C. Bipolares. Estas tienen un cuerpo celular alargado. De uno de sus extremos se origina una dendrita y del otro un axón. Forman parte de las vías sensoriales del olfato, la vista, el gusto, la audición y las funciones vestibulares. D. Multipolares. Estas poseen muchas dendritas y un solo axón, que nacen del cuerpo celular. La mayoría de las neuronas del encéfalo y de la médula espinal son de esta clase. Se distinguen dos tipos de neuronas multipolares según la longitud de su axón. Golgi 1 de axón largo y Golgi 2 de axón corto o sin axón definido. 2. De acuerdo con la función que realizan, las neuronas pueden ser A. Sensoriales o aferentes. Están conectadas distalmente con receptores especializados en detectar estímulos, tanto del interior como del exterior del organismo, y conducen esta información al sistema nervioso central. B. Motoras o eferentes. Son las encargadas de llevar órdenes desde el sistema nervioso central hasta los órganos efectores, esto es, músculos o glándulas. En los músculos actúan para causar contracción o relajación. En las glándulas actúan para producir o no secreciones. C. Interneuronas. Estas se hallan totalmente dentro del sistema nervioso central y se encargan de conectar a las neuronas sensoriales con las motoras. Y 3.
Por el tipo de neurotransmisor que sintetizan, las neuronas se clasifican en colinérgicas, que liberan acetilcolina, noradrenérgicas, que producen norepinefrina, dopaminérgicas, que sintetizan dopamina, serotoninérgicas, que producen serotonina, y GABAérgicas, que liberan ácido gamma aminobutírico.
El cerebro de los humanos adultos fabrica unas 1.400 neuronas nuevas cada día y la producción apenas decae con la edad. La neurogénesis, nombre que recibe el proceso de generación de nuevas neuronas, es más activa en el desarrollo prenatal y durante el crecimiento, pero se ha establecido que el proceso no se detiene en la madurez, tal y como se pensaba. Científicos del Karolinska Institut de Suecia realizaron estudios que los llevaron a concluir que las nuevas neuronas son necesarias para un eficiente patrón de separación y la capacidad de distinguir y almacenar experiencias similares como recuerdos distintos, mientras que las viejas células se necesitan para completar el patrón, sirviendo para asociar recuerdos similares entre sí. Lo que está cada vez más claro es que las experiencias estresantes, como la falta de sueño, el rechazo social o la exposición a los olores de depredadores, disminuyen el crecimiento de células nerviosas en el cerebro de los mamíferos. Y al contrario, las vivencias agradables, como el apareamiento o el ejercicio físico, estimulan la neurogénesis. En el primer caso, los individuos llegan a manifestar trastornos cognitivos, como dificultades para recordar o aprender a moverse por diferentes entornos. Ahora, el ejercicio físico ayuda a generar nuevas neuronas. Por favor, mente sana, cuerpo sano. Andar en bicicleta, correr. Cualquier tipo de actividad física estimula la neurogénesis adulta. O sea, la gente dice, qué guachafo, se pone a correr por el parque, ya debe estar descansando. No, eso le permite mayor actividad cerebral, la inteligencia se mantiene. Entonces, muy a lo contrario de lo que la gente puede pensar. Pero hay gente pues, que se ha dado al abandono, ¿no? Un golpe fuerte puede apagar tu cerebro. ¿Qué dicen ustedes? De hecho, pues, ¿no? Un golpe sí puede apagar el cerebro. ¿Qué pasa? Las paredes del cerebro pueden verse afectadas. Los axones, las neuronitas, las que han visto hace un momentito. La liberación de los mensajeros o neurotransmisores. Sí, claro, que hay una cierta resistencia del cerebro, porque no es que yo tenga mi cerebro y no tenga nada adentro. Hay unas capas o meninges, dura madre, aracnoides y pia madre. Debajo de ella, la barrera hematoencefálica, o sea, sangre que rodea el cerebro. Además, tenemos el líquido cefalorraquídeo que corre a través de los ventrículos en el cerebro. Eso lo veremos en los libros, ¿no? Pero estoy dándoles algunas pautas. Que tengo otro video corto, ¿no? No se preocupen. Creo que vamos a terminar en la diapositiva 30. Tenía 50, pero el tipo no va a ganar. Las contusiones cerebrales son lesiones traumáticas del cerebro habitualmente causadas por un impacto directo y violento en la cabeza. Las laceraciones cerebrales son desgarros del tejido cerebral que con frecuencia se acompañan de heridas visibles en la cabeza y fracturas del cráneo. Las contusiones y laceraciones cerebrales por lo general son más graves que las conmociones. Las contusiones pueden ser ocasionadas por la aceleración súbita del cerebro después de una sacudida, como suele suceder con un gran golpe en la cabeza, o una desaceleración repentina como ocurre en la cabeza que se halla en movimiento y choca contra un objeto físico. El cerebro puede resultar afectado en el sitio del impacto y en el lado opuesto, al golpear el interior del cerebro. Las lesiones por aceleración o desaceleración también le podemos llamar golpe o contragolpe. Las contusiones y laceraciones a veces producen solo un daño físico mínimo del cerebro, con escasos síntomas. Sin embargo, la hinchazón o la hemorragia son muy graves. Estas lesiones pueden causar un fuerte dolor de cabeza, mareos y vómitos. Una pupila puede presentar mayor tamaño que la otra dependiendo de la zona del cerebro afectada.
La capacidad de pensar, controlar y las emociones de moverse, sentir, hablar, ver, oír y recordar puede estar deterioradas. Es posible que la persona esté irritable, inquieta o agitada. A veces a un lado del cuerpo queda debilitado o se experimenta entumecimiento u hormigueo. También se puede presentar confusión. Una lesión más grave puede producir hinchazón dentro del cerebro, lo que produce adicionalmente un deterioro del tejido cerebral. También puede presentarse una herniación del cerebro, lo que provoca en ocasiones un estado de coma de la persona. El daño cerebral grave con frecuencia está acompañado de otras lesiones, especialmente las heridas del cuero cabelludo, fracturas del cráneo y lesiones del tórax y la columna vertebral. Por lo general, con una resonancia magnética se detectan las lesiones físicas del cerebro. Si la hemorragia es menor, el único tratamiento necesario es un reposo, pero la persona debe ser observada durante uno o varios días o inclusive una semana. Si la hemorragia es intensa, puede ser necesario extraer la sangre mediante una intervención quirúrgica y también se deben tratar otras lesiones que están presentes en el cuerpo. Mm, A cuidarse. Bueno, otro dato, el cerebro compuesto por un 83% de agua. La hidratación es evidente, ¿no? Hemos visto de repente en películas, o ustedes mismos de repente tienen esa experiencia, han estado deshidratados y aparte del cansancio, el letargo, no se piensa, no se desarrollan ideas, se bloquea el pensamiento. Mucha gente cuando va a dar el examen de admisión no toma desayuno, se va todo en el estrés, el cortisol, el, el no tener glucosa en el cuerpo, ¿no? Para consumirla cuando tenga actividad cerebral. No haber tomado nada de agua. ¿Y quién es rendido durante el examen? ¿Mm? 3 horas todavía. Mal. Todo en exceso hace daño. El alcohol. Sí, sí, muchos dicen que el vino, por ejemplo, es bueno para el corazón. Vino tinto, ¿no? Es bueno para el corazón. Una copita, no vas a mandarte un balde de alcohol. ¿Qué impide el alcohol? Nuevas sinapsis, comunicación entre neuronas. Y si no hay comunicación entre neuronas, pues no hay liberación de neurotransmisores, no hay mensajeros, no hay comunicación. Y de hecho, beber va a ser más difícil aprender y memorizar. Pues. Bien, tenemos ahorita más de una hora, ¿no? Entonces, creo que vamos a detener acá. Son 100. Vamos a ver si en otra oportunidad hacemos el resto. Le voy dando pues algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, como ideas, así tomamos en el colegio, hasta las 50 por lo menos. En el punto, olvidar es bueno para el cerebro, se libera información innecesaria. ¿Cómo trabaja el cerebro? Los dos hemisferios, el cerebro pensante, el izquierdo, y el espacial artístico, el derecho. No es simétrico, percepción, imágenes, reconocimiento de personas, emociones, y la parte verbal, lenguaje, numérica, operativa. Cuidado con no dormir. Hay mucha gente que se desvela, sobre todo esos que paran conectados de noche. Bueno, ahorita yo hago esto de noche porque, bueno, más tranquilo, son 3:34 de la mañana ya. Así que voy a cargar y voy a mandarlo a sus plataformas. Hay áreas que no se conocen en el cerebro y hay registro de neuronas y mensajeros que aún no se sabe cómo trabajan. Hace no hace mucho vi un documental donde se habla de una región de Dios, que la gente que ora, pero realmente ora y cree en Él, activa un área oculta, prefrontal, pero debajo, interna, que no se ve en otras personas. Solamente cuando meditas u oras con mucha fe, esa área se ve activada. O sea, hay gente que desea tanto algo, lo quiere, activa una región que normalmente no está activa. Y es que muchos llevan su vida en piloto automático.
Es decir, viven el día a día repitiendo acciones casi en forma inconsciente o subconsciente. Y esto hace que el cerebro use recursos básicos, los usuales, no desarrolla actividades muy profundas. La falta de sueño da hambre, es cierto, no duerme y comienza a comer, ¿no? Se altera su metabolismo. Sí, y creo que voy a ponerlo porque es un chiste, o sea, una persona cuando está siendo operada del cerebro, tiene que estar despierta para ver si hay algún tipo de lesiones y ver si no estamos afectando otra área. Por ejemplo, ¿no? Miren ustedes, acá hay que mantener despierto al paciente. El Universal TV. Zieh ich wieder aus, der Mai war mir gewogen mit manchen Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von Ehe. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von Ehe. El cerebro no tiene esos nervios, así que no le va a doler, ¿no? De cualquier modo, es una forma. ¿A qué velocidad funciona tu cerebro? 200 milisegundos, 700 milisegundos. Por ejemplo, una idea. Eureka, 200 milisegundos. Imagen mental para transformarla en palabras, 700 milisegundos. Uy, esta parte me hubiera encantado que la desarrolle. Después vamos a tener que ver eso, ¿no? La dopamina, la serotonina, la endorfina. O sea, o sea, cuando te enamoras, no es exactamente que ya encontré, ¿no? Tu cerebro es el que se enamora. Libera sustancias que hacen que uno se enamore. O sea, te compromete bioquímicamente con esa persona. Ni modo, eso hay que verlo en otra sesión. Bueno, hoy ya vamos a cortarlo acá y espero continuar este tema. Son 100 diapositivas. Algunas están complementadas con unos videos cortos, como han podido ver, y espero que eso despierte un poco más de interés por la neurociencia.